el carácter de la modernidad capitalista, cómo está ligado esto a un tipo de conocimiento que es fundamental para los docentes de la formación ciudadana, a propósito de cuestiones que se prevén, que se pueden llegar a explicar, en cuanto a que hemos llegado a una fase del capitalismo donde la destrucción en masa de sectores de la humanidad es una condición de existencia para este sistema. Esto es una cuestión muy importante porque nos abre las puertas en la lucha democrática que hoy, ante la derecha, los neoliberales, los docentes tenemos que estar muy afilados en los profesorados, en los centros de formación, en nuestras comunidades, en nuestros sindicatos docentes y del movimiento obrero, para precisamente explicar esto no como una fatalidad, sino como una consecuencia directa de la situación capitalista y de las crisis. Creo que nosotros, ya sesentones algunos y algunos compañeros más, hemos sido muy educados por un patrimonio de derechos humanos que involucra también intelectuales, organizaciones de derechos humanos en nuestra propia Argentina, de Sudamérica, de Chile, de Centroamérica, más allá del genocidio terrible fundante del surgimiento de nuestras propias naciones balcanizadas latinoamericanas, con lo que fueron los patrimonios de la Escuela de Frankfurt, lo que fueron las filmografías de Klaus Lanzmann, en esto que durante años estuvo una película, un documental de 9 horas, que muchos lo fuimos a ver, en el cine hebraica, de donde se seguía a pie juntillas a estos ancianitos de ojitos celestes que se los encontraba en cualquier rincón del mundo haciéndose los tontos, y los dulces ciudadanos, y habían sido, a propósito de Eichmann en Mercedes-Benz, terribles genocidas que los cazadores de nazis pudieron encontrar y demostrar en análisis muy admirables, porque hace poco falleció Klaus Lanzmann, de lo que significaba lo que Hannah Arendt decía, ¿no? Esta maquinaria de obedecer y de insensibilizar en el cumplimiento de órdenes de eliminaciones de masas humanas. Lo que está pasando en la comunidad internacional me recuerda mucho cómo se desarrolló y cómo estudiamos nosotros el genocidio nazi, donde las naciones hacían directamente las boludas, no daban ayuda, los barcos que iban hacia Palestina iban y venían con los refugiados, los trenes con los brazos afuera, de los judíos que pasaban en los campos de concentración de Polonia, los ruidos que se escuchaban en el Gran Buenos Aires, en los principales centros urbanos, de las torturas que se hacían en pleno centro de ciudad de militantes argentinos y latinoamericanos. Bueno, esta insensibilidad hay que denunciarla. El gobierno de Milei, que no ha roto para nada relación y se la ha pasado manejando una cuestión demagógica de la religión judía en cuanto a posicionarse en una postura que es una vergüenza. El cinismo y la hipocresía de la Unión Europea y de lo que fue el gobierno de Biden y la oposición de Donald Trump, en lo que ha sido en definitiva una gestión del capitalismo para que esto ocurra. Que lo mismo hay que decirlo, ¿no? Como está de la guerra de Ucrania, donde se siguen haciendo negocios mientras los cadáveres de jóvenes eslavos, tanto rusos, porque son naciones hermanas, rusos como ucranianos, flotan en las trincheras inundadas de Ucrania y se siguen vendiendo granos y no se afecta la energía a Europa. O sea, el capitalismo sigue funcionando. Me recuerdo mucho un libro muy importante, prologado por Osvaldo Bayer, de Marcelo Balco, La pedagogía de la desmemoria, donde se tomó en clave docente lo que significó en los detalles técnicos de cómo se logró el genocidio tardío, digamos, más adelante de la campaña del desierto, que muy pocos jóvenes pudimos, en ese momento jóvenes, acceder a difundir este libro. Entonces, me parece fundamental en algo que tiene que ver de cómo lo asimilamos en nuestro propio país, denunciar a este gobierno, fuera Milei, ruptura de relaciones con el Estado de Israel, una Palestina laica, pero sobre todo asimilando esa bandera de los derechos humanos como un patrimonio que tiene que volver a resignificarse. Porque vos, Fabián, hiciste toda una genealogía, vos, compañero, tantos años, muy respetable sobre las luchas que el pueblo palestino encabezó. La OLP, Yasser Arafat, Simón Pérez, y el cambio de conducción hacia conducciones que hay que criticar, teocráticas, conducciones que no tienen programas que hagan a la vinculación obrera mundial precisamente y que ahondan en un fundamentalismo, la lucha legítima contra el Estado genocida de Israel. Estas cuestiones también tienen que ser analizadas. Porque vos hiciste la diferencia entre judaísmo y sionismo, y es importante hacer esa diferencia porque ahí hay una comunidad del ex imperio persa
de comunidades árabes que están siendo cómplices de esto. Entonces, nosotros, de acá en más, y lo hemos charlado algunas veces con nuestros compañeros, hay que hacer un sindicalismo internacional, volver a esa tradición decimonónica argentina, de los inmigrantes europeos y también de nuestras naciones hermanas, de que nosotros tenemos que ir por una conciencia internacional de lo que le pasa a cualquier nación, es como que si le pasara a nosotros, y ponerlo en clave de una agenda, porque la verdad que todos nos conmovimos por esa primera oleada que nos recordaba la década del 70, de la juventud hippie contra la guerra de Vietnam, de lo que fueron las manifestaciones de la juventud mundial, ya no solamente en Estados Unidos y en Europa, sino en Corea del Sur, con carteles en contra del genocidio hacia el pueblo palestino que te ponían la piel de gallina, y todo eso fue aislado y dejado de lado por el cinismo de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional de estados burgueses cómplices de eso. Entonces, me parece muy rico esto para asumirlo en una agenda docente, porque hablamos mucho acá como docente, de lo que tiene que ser una condición fundamental, los derechos humanos actualizados, la crítica a las conducciones de quienes están encabezando los sujetos en lucha, y un análisis del capitalismo profundo en cuanto a nociones que tienen que ver con la economía política. Yo vengo charlando con Dante hace un tiempo, pero a nosotros nos preocupa mucho la economía política. Acá la prensa, lamentablemente el kirchnerismo, Francisco, ahí puedo llegar a coincidir con vos, le abrió las puertas a que se venga a fundamentar como un conocimiento legítimo, algo que quedó demostrado en el primer cuarto del siglo XX, el fracaso del liberalismo económico y la necesidad de que el Estado tiene que intervenir en los destinos de nuestras naciones, y que esto, por supuesto, tiene que estar al servicio de las masas, de los pueblos, y si es posible por un programa obrero independiente. Entonces, todas estas reflexiones me hacen incentivar la exposición que ustedes han hecho muy bien en esta ganancia de compañeros de mi generación y los más jóvenes. Bueno, les agradezco.